Hola amigos, ¿qué tal? Este es Cultura. Recuerden el conversatorio que toma como los insumos para viabilizar la cultura los puntos de vista que nos entregan nuestros invitados. Hoy tenemos un gran invitado especial, tenemos un desarrollo cultural, vamos a recorrer la geografía colombiana desde lo artístico y uno de nuestros invitados especiales es Fausto Pérez Villarreal, profesor universitario, comunicador social de la Universidad Autónoma del Caribe, ganador varias veces de reconocidos premios de periodismo, autor de diferentes libros, catedrático universitario, un gran amigo que vamos a tener dentro de pocos minutos. Pero vamos a iniciar con una sesión que gusta mucho dentro del formato que manejamos en Cultura. Me refiero a los podcasts literarios. Tenemos un listado entre esos a Lina Guerao, el mismo Fausto Pérez Villarreal, Esteban Mayor, y nuestro más asiduo podcaster es Juan José Vivas Torijano. Vamos a hacer una lectura en la voz de quizás uno de los más grandes narradores que tiene el Valle del Cauca y el suroccidente de Colombia, Juan José Vivas Torijano, recordándonos esa historia maravillosa, casi que delirante, de Moby Dick. Recordemos que en muchas facultades, sobre todo de comunicación social, la lectura de Moby Dick permite y nos adentra en la posibilidad de ser mejores narradores, mejores en la descripción de situaciones, y este es un ejemplo maravilloso. Vamos a escuchar y a observar el trabajo del podcaster Juan José Vivas Torijano en Cultura. Cultura y Señora Radio presentan Lecturas sin Límites con Juan José Vivas Torijano. Lecturas sin Límites. Hola, soy Juan José Vivas Torijano. En esta ocasión les comparto un fragmento de Moby Dick, novela del escritor, novelista, poeta y ensayista estadounidense Herman Melville, cuya publicación original fue el 18 de octubre de 1851, hace ya 172 años. Moby Dick, por Herman Melville. La nave y la brisa avanzaban corriendo mano a mano, pero la brisa llegó antes que el barco, y pronto el Pequod empezó a balancearse. Poco a poco, a través del catalejo, las lanchas del barco desconocido y sus cofas con vigías mostraron que era un ballenero. Pero como estaba lejos a barlovento y pasaba de largo, al parecer dirigiéndose a alguna otra zona de pesca, el Pequod no podía esperar alcanzarla. Así que se hizo la señal para ver qué respuesta se daría. Aquí ha de decirse que, igual que los navíos de la Marina de Guerra, los barcos de la flota ballenera americana tienen cada cual una señal propia. Y todas esas señales están reunidas, llevando al lado los nombres de las respectivas naves, en un libro del que están provistos todos los capitanes. Por consiguiente, los capitanes de balleneros pueden reconocerse unos a otros en el océano, aún a distancias considerables y con poca facilidad. Al fin, a la señal del Pequod respondió el recién llegado izando la suya, que mostró que era el Jeroboam de Nantucket. Braceando en cruz, recaló sobre el Pequod, se alineó a través a sotavento de nuestro barco y arrió un bote, que pronto estuvo cerca, pero cuando se preparaba la escalerilla, por orden de Starbuck, para uso del capitán visitante, el forastero en cuestión agitó la mano desde la proa del bote en señal de que era enteramente inútil esa medida. Resultó que el Jeroboam tenía una epidemia maligna a bordo, y que su capitán, Mayhew, tenía miedo de contagiar a la tripulación del Pequod. Pues, aunque él mismo y la tripulación del bote permanecían sanos, y aunque su barco estaba a medio tiro de rifle,
con un mar y un aire incorruptibles, meciéndose y soplando por entre medias. Sin embargo, en concienzudo cumplimiento de la tímida cuarentena de los puertos, rehusó de modo perentorio entrar en contacto directo con el Pequod. Pero esto no impidió en modo alguno toda comunicación. Con un intervalo de unas pocas yardas entre él mismo y el barco, el bote del Jeroboam, usando de vez en cuando los remos, se las arregló para mantenerse paralelo al Pequod, que se movía pesadamente por el mar, pues para entonces soplaba viento fresco, con la gavia en facha, aunque, desde luego, a veces la lancha era empujada a cierta distancia por el empuje súbito de una gran ola, pero pronto la llevaban hábilmente otra vez a su sitio propio. Sujeta a esto y a otras interrupciones semejantes de vez en cuando, se sostenía entre ambas partes una conversación, pero, de vez en cuando, con alguna otra interrupción de especie muy diversa. Lectura sin límites, con Juan José Vivas Torijano. Lectura sin límites. Bueno, ese era el podcast que en la sesión de literaria tenemos con Juan José Vivas Torijano. Bueno, queremos darle la bienvenida a un gran amigo, maravilloso escritor, riguroso como profesor y ante todo un investigador musical maravilloso. Desde el Caribe colombiano, un abrazo inmenso para Fausto Pérez Villarreal. Fausto, qué gusto tenerte por fin. Logramos tenerte en Hey Cultura. Bienvenido, hermano. Feliz día, querido José. ¿Me escuchas? Sí, señor. Muy bien. Bueno, ante todo mi gratitud, mi abrazo afectuoso, gran e inolvidable colega y amigo José López Ebrat. Saludos desde la ciudad, una de las ciudades más septentrionales de América del Sur, como lo es Barranquilla, la capital del departamento del Atlántico, ciudad que aún está embelesada por ese dulce sabor generado por la victoria 2-0 sobre Brasil, un triunfo histórico. Por primera vez Colombia le gana a la selección Brasil en las eliminatorias. Nunca antes había acontecido eso y eso es motivo de alegría, de felicidad por todo lo que envolvió este partido, el preámbulo. Bueno, y estamos aquí, querido José, en Hey Cultura. Un saludo a esa vasta audiencia que nos ve, nos escucha a través de esa maravillosa tecnología llamada Internet por medio de sus redes sociales. Y a lo que vinimos, hermano querido. Mi querido Fausto, de verdad que es muy agradable y un honor contar con tu presencia. Eres un escritor maravilloso. Has abordado durante muchos años la investigación musical. Recordamos con mucho cariño ese trabajo que hiciste sobre el gran Alfredo Gutiérrez, pero bueno, detrás de estos personajes hay otro y vamos a hablar de esos libros. Fausto, cuando a mí me hablan de Fausto Pérez Villarreal, me tengo que remitir a esa saga de grandes escritores, periodistas que ha tenido el Caribe colombiano. Gabriel García Márquez, Alfonso Fuenmayor, José Cervantes Angulo, cuya crónica leía muy a diario, Fabio Poveda Márquez, Álvaro Cepeda Zamudio. Usted hace parte, el mismo Heriberto Fiorillo, que nos falleció hace relativamente muy poco. Usted hace parte de esa saga, Fausto Pérez, donde la música tiene un papel importantísimo, clave, digamos que es el tic-tac de los textos que ustedes elaboran. Hay una coincidencia con este listado injusto que he hecho porque faltan muchos escritores periodistas, Fausto. ¿Cómo ha sido esa relación música-literatura, Fausto? Bueno, mira, ha sido injusta entre comillas, pero yo debo aclarar que he sido un ungido porque tuve el privilegio de llegar al periodismo de la mano del maestro Chelo de Castro C.
Él me recibe. Yo era un inverte. José Víctor de Castro Carrol. Castro Carrol, sí señor, periodista centenario. El Chelo de Castro me lleva al Heraldo. En el Heraldo me recibe Estewil Quesada, referente del periodismo deportivo de este país. Y Estewil, a su vez, me presenta donde Fabio Poveda Márquez. Le llevo, y Fabio bebé, y a él le llevo mi primer artículo. Y ahí arranca mi historia en 1982. En la sala de redacción del Heraldo, tuve el privilegio de conocer a José Cervantes Angulo, que tú mencionas, autor de La Noche de la Luciérnaga, un gran escritor, periodista y corresponsal de televisión, etcétera, etcétera. Con el discurrir del tiempo, logro calar en La Cueva, un trabajo durante 2 años como libretista de Heriberto Fiorillo, uno de los referentes de la creación literaria de nuestro país, el director fundador del Carnaval de las Artes, y pare de contar. Entonces, mi vida de alguna manera ha estado permeada con estos referentes del periodismo que de manera directa han incidido en mi formación y consolidación como periodista, como narrador, gracias a los textos, gracias a los productos narrativos que ellos han o produjeron en diferentes medios, ya sea en la prensa, que es mi especialidad, la radio, como el caso de Fabio Poveda, y la televisión, como el caso de Heriberto Fiorillo. Fausto, ¿qué coincidencia encuentra usted, por ejemplo, entre el trabajo periodístico literario, porque realmente leer a Fabio Poveda Márquez era un deleite para la literatura, para quienes gozamos leyendo literatura? ¿Qué coincidencias finalmente logras asumir de este gran maestro del cual fuiste uno de sus alumnos más aventajados? Bien, de Fabio Poveda, digamos que aprendí, no sé si te entendí bien o interpreté bien la interrogante, el rigor de Fabio Poveda. Con Fabio Poveda hay una anécdota que circula en las redes sociales, que habla sobre mis orígenes en el periodismo. Yo le di a Fabio Poveda mis primeros artículos. Fabio Poveda fue mi espejo, mi gran faro. Lo escuchaba en Emisora Atlántico, sus grandes crónicas, sus grandes entrevistas, y paralelo a eso leía sus textos publicados en el diario El Heraldo, donde él era el coordinador del Heraldo Deportivo. Cuando llego donde Fabio Poveda Márquez, le llevo los artículos, Fabio dice, están bien escritos en cuanto a su estructura, en cuanto al argumento, en cuanto a la coherencia, pero tiene muchos errores ortográficos. Yo era muy descuidado. Y Fabio me dijo esto, tienes que leer y para que puedas dominar las palabras, porque esto es fundamental en una persona que trabaja con las letras, con las palabras. Entonces, yo era estudiante de 4º bachillerato del José Eusebio Caro en el año 1982. Entonces, yo me someto a sesiones intensas con el ya fallecido maestro Armando Pardo, un profesor de español que tuve en el Caro, y él me empezó a, digamos, a alumbrar esas tinieblas que yo tenía, lo que hacía referencia al español. Y entonces empecé a trabajar con las palabras, con las reglas ortográficas, etcétera, etcétera, hasta que un día le llevé un artículo a Fabio, y Fabio dijo, oye, está bien escrito, está impoluto, ¿será que te lo hicieron? Yo dije, no, Fabio. Entonces me dijo, para Fabio, a manera de digamos, como de prueba, me dijo, toma la máquina de escribir que está aquí, no existía el computador, toma esta cuartilla y escríbeme algo de Mohamed Ali. Obviamente no hay internet. Me dijo, vas a apelar al conocimiento que tú tienes de Mohamed Ali, al conocimiento, tienes una especie también de creatividad, porque vas a crear más, no vas a inventar, ¿de acuerdo? No vas a inventar. Lo que vayas a escribir tiene que ser real. Puede ser un comentario, una crítica, lo que sea sobre Mohamed Ali. Tienes para que me escribas 20 líneas. Yo le escribí de Mohamed Ali, lo que sabía, obviamente. No ese texto que les digo yo a mis estudiantes que hay que huir de ellos, de esas narraciones de que están en Wikipedia, que Mohamed Ali fue un boxeador. Así no se puede empezar, ¿de acuerdo? Eso ya eso va en contra de la creatividad, en contra de todo proceso que tiene que ver con
con la narración. Eso forma parte del paisaje auditivo, ¿cierto? Bien, entonces yo le escribí el artículo a Fabio Poveda. Recuerdo que Fabio Poveda, una vez terminado, lo leyó, y él en su espontaneidad dijo: milagro, Fausto Pérez escribió sin ningún error. Entonces, de Fabio adquirí ese rigor, esa manera de narrar, él llenaba de humanismo, humanizaba, visibilizaba a los personajes. Entonces, de eso Fabio Poveda aprendí esa esencia, sin él decírmelo. Yo encontré que en Fabio había sentimiento. Después, cuando fui leyendo a los otros maestros y hasta llegar a García Márquez, dije, no, la esencia está en contar el cuento bien contado. Eso es lo que venía haciendo Fabio Poveda Márquez, lo que hacía Juan Gonzaín, lo que hacía Esteban Quesada, lo que hace Alberto Salcedo Ramos. O sea, contar un cuento bien contado, ahí se resume todo. Fausto, el rigor que manejaba tu gran maestro Fabio Poveda Márquez, uno de los grandes de Latinoamérica, era tal vez su apego a la licenciatura, al castellano, al español. Tengo entendido que él se formó como profesor de literatura. Exactamente, él fue maestro de Juan Gonzaín en Cartagena, sí señor, de español. Bueno, Fausto, recuerdo que en tus comienzos escribías mucho sobre boxeo y béisbol. Me acuerdo que eran dos temas que abordabas muy recurrentemente y en los cuales ya ibas mostrando tu conocimiento y habilidad para escribir notas que ante todo parecían prosa poética, ¿no? Era maravilloso leerte, y todavía ahora mucho más con los años de la madurez, Fausto. ¿Cuándo entra la música como eje temático de tus libros? También vamos a hablar de esta producción que ha sido bastante generosa, Fausto. Bien, todo nace, todo surge en el hogar, en la casa. Tuve la fortuna de contar con un padre, mi madre también, con dos padres, voy a decir los dos. Uno, voy a empezar por mi madre. Mi madre, Victoria Elena Villarreal, está viva, gracias a Dios Todopoderoso. Mi madre a duras penas hizo un semestre, o sea, ni siquiera un año, un semestre de escolaridad. Mi madre a duras penas aprendió a escribir su nombre. Pero mi madre, a través de los años, gracias a ella, tuvo una señora que la crió, porque mi madre, digamos, ella emergió del vientre materno y a los 7 días se desprendió, a los 7 años se desprendió de su progenitora, y entonces le tocó una vida muy, muy, muy dura. Encontró personas que la instruyeron. O sea, mi mamá tiene una formación autodidacta. ¿Dónde llega mi madre? Mi madre adquiere los libros, y yo recuerdo que ella leía en voz alta esas aventuras amorosas, ese amor casi que frustrado de Guillermo Torralba con Magda Ramírez en Viaje al Pasado, de Fernando Soto Aparicio, las penurias de Rudecindo Castaño en La Rebelión de las Ratas. Entonces, ella cultivó en mí ese amor por la lectura. Paralelo a eso, mi padre escuchaba radio, buena música. No carecíamos de equipo de sonido. Esas tertulias dominicales que él hacía con su hermano Enrique, con otros amigos que iban a la casa, mi padre con una Germania, porque a él no le gustaba la cerveza Águila, sino la Germania. Entonces sonaba la canción y decía, por ejemplo, ese que toca el acordeón es Alfredo Gutiérrez, que canta Eliseo Herrera, Los Corredores de Magual. Él fue, sin proponérselo, fue inculcando en mí, fue sembrando en mí el gusto, la afición y finalmente el amor hacia la música. Entonces, así mismo, mi padre llevaba las revistas Vea Deportes y afiches, Nuevo Estadio, la selección Brasil del 70. Yo de esto lo tengo clarito. O sea, yo nací en el año 65 y mis primeros recuerdos son a los 5 años, el año 70. Recuerdo perfectamente que se hablaba del Mundial del 70, de la magia de Brasil. Recuerdo que en la costa había una gran emoción, una gran expectativa por la aspiración de Evaristo Zurdit a la presidencia de la República. Entonces esas cositas fueron como alimentando. Paralelo a eso,
estaban las peleas de Muhammad Ali, el triunfo de Pambelé como campeón mundial de los Welter Junior, acontecimiento acaecido el 28 de octubre de 1972. En fin, eso fue amoldando, fue acomodando, fue colonizando mis preferencias. Entonces, de manera simultánea, arrancó el fútbol, el boxeo, la música, la literatura. Cuando yo llego, no he llegado, estoy en el año 1982, aún no tengo, antes del 82, aún no tengo 20 años. Yo escribo mi padre llevaba revistas, entonces las revistas yo las recortaba, las pegaba en una hoja, y yo, de las historias que estaban ahí, yo hacía mi versión, la escribía, Mi padre tiene una anécdota que la suele contar a sus amigos en diferentes conversaciones. Dice, yo llevaba miren las recurrencias de mi hijo. Joda, yo llevo la revista con mucho esfuerzo para que las lea y es lo que hace es recortarlo. Joda, qué pelado para hacer un desperdicio, estoy decepcionado. Él le cuenta eso a un amigo Potes, eso dice mi papá, y esperando encontrar un apoyo en Potes, y el Potes le dice, eche, tú eres marica, algo está haciendo ese pelado, y algo va a surgir ahí. Y miren, mi papá feliz cuenta eso. De ahí surgió el periodista que soy hoy en día, que han transcurrido 41 años de ese. Entonces, ¿por qué el deporte? A mí me gustaba la música. Primero, siempre la música. Segundo, el deporte. Pero dentro del deporte, el fútbol. Cuando yo quiero ser periodista deportivo, me gusta el fútbol, pero yo veo que el Heraldo, que es el periódico que está bien posicionado en la líder de la costa, tiene periodistas como Fabio Poveda Márquez, como Ahmed Aguirre Acuña, como Wilder Molina, Will Quesada. Will se va para el Diario del Caribe. Y entonces yo digo, el fútbol no tengo nada que hacer. Yo voy a meterme en boxeo, voy a especializarme en boxeo, porque el boxeo lo tiene Will Quesada, pero Will se fue para el Diario del Caribe. Y entonces se presenta una vacante y yo entro como periodista de boxeo y me quedé en el boxeo. Yo dije esto sin proponérmelo, sin pensarlo, pero yo tenía como esta consigna. Si a mí me dan la oportunidad de entrar en un periódico, no me saca nadie, lo arrompo. Y entonces una de las maneras de romperla fue con La Fuente Deportiva. Después, con el paso de los años, cubrí algunas cosas deportivas, en fútbol, incluso tengo el privilegio de ser de los pocos periodistas de prensa del Heraldo, de esa época, que cubrió el instante máximo que ha tenido Junior a nivel internacional en la Copa Libertadores. Cubrí para el Heraldo el partido semifinal en el Estadio Liniers ante Vélez Sarsfield en el año 1994, en la que fuimos eliminados mediante la definición desde el lanzamiento libre del punto penal por Vélez Sarsfield, por Vélez, que a la postre fue el campeón mundial de clubes. Entonces, ahí se resume mi derrotero en el periodismo, mi gusto, mis preferencias por el deporte, por la música, que la música, al igual que el deporte, me permite la posibilidad de narrar historias, de contar hechos de personajes que han contribuido con la hilaridad, y eso es fundamental. Personas que crean y construyen vida, no patria, vida a través de sus canciones, porque generan alegría, o los deportistas que son triunfadores. Y eso debe permanecer en la memoria. De eso debe escribirse, debe divulgarse, para que sepamos que la sociedad está forjada o conformada por personas de bien que generan alegría. Fausto, hablemos sobre el más reciente libro que has publicado y que te ha permitido recorrer parte del mundo musical latinoamericano. Richie y Bobby, ¿cómo se llega a abordar el tema de dos grandes de la salsa como son estos monstruos, Richie y Bobby Cruz? Exactamente, Richie y Bobby es un libro, es un reportaje de 162 páginas que narra o tiene como pretexto, como eje inicial, la llegada de Richie y Bobby a Barranquilla en el carnaval de 1968. Pero el hecho trascendental de esto es que
Barranquilla se constituyó en el primer lugar no solo de Colombia, sino de América Latina, que pisaron estos personajes que eran considerados en esos momentos los reyes de la salsa. Estaban en su curubito, venían precedidos de su gran éxito Jala Jala, Acecho Reao, Bella en la Navidad, y llegan a Barranquilla y irrumpen el carnaval del año 68. Bien, en este año se cumplen 55 años, pero la historia nace en el año de la historia de la creación, en el año 2017, en noviembre. El Ley Martin, el popular radio, él siempre hace para esa época un importante evento que se llama los Premios Luna, que consiste en otorgarle reconocimiento a músicos, compositores, instrumentistas. En ese año 2017 yo me había ganado 5 premios de periodismo en diferentes eventos y en con diferentes trabajos. A Ley Martin eso le pareció muy bueno, muy extraño, muy positivo. Entonces Ley me dijo, voy a hacer algo que nunca había hecho. Por primera vez voy a premiar a una persona que se destaca en la cultura, a una persona no músico. Entonces me premió, pero eso tampoco es lo relevante. Lo relevante es que él me entregó ese reconocimiento en el mismo segmento en que llamó a Ricky Ray y Bobby Cruz, que venían precedentes de Estados Unidos, para recibir un premio Luna a la excelencia. Ellos, Ricky y Bobby, han sido siempre de los músicos de mis preferidos en la salsa. Y yo estaba en mora de escribir sobre ellos, sobre todo porque ellos constituyen la base esencial de la alegría. Su música, su banda sonora alegró a toda una generación. Entonces es sinónimo de nostalgia, de Navidad, de alegría, etcétera. Entonces, la noche de la premiación, lo que antecedió a la premiación, tuve un buen espacio con ellos en el Hotel Windsor y ahí hablamos sobre la llegada de ellos a Barranquilla. Yo quería contar esa historia, cómo fue. Después, en el camerino del Salón Jumbo también continuamos la conversación, pero pasó esto. En cuanto a anécdotas estaba totalmente claro eso, ellos me aclararon todo en cuanto a anécdotas, pero en cuanto a fechas había la falencia porque no lo tenían claro. Decían que en el año 67, decían que en el año 70, 69, en fin, no existía en la mente de ellos no existía una fecha precisa. Cali sí decía, Richie y Bobby estuvieron por primera vez en Colombia en la feria de Cali en diciembre del 78. Había leído también que en Caracas dijeron, no, sí, ellos estuvieron por primera vez en Caracas en el año 68, en marzo. Entonces viene el rigor del periodista, me meto en los archivos de los periódicos, de las revistas, año por año desde el año 67, nada, y me encuentro en el año 68, marzo, febrero 26, 27, 28 y 25, se presentaron en el carnaval de Barranquilla en febrero. Entonces con eso queda despejado. Richie y Bobby llegaron por primera vez a América del Sur en el año 1968. Primero estuvieron en Barranquilla, después estuvieron en Caracas y finalmente en Cali en el año 68. Entonces ese se toma como punto principal, como punto de partida, la llegada de ellos a Barranquilla. Y después investigo con diálogos con periodistas, con coleccionistas, con personas que asistieron a ese evento y logro construir también las presentaciones más memorables de esta pareja victoriosa en Barranquilla. Partiendo del 68, después, 19 años después, ellos regresan a Barranquilla en el año 1987 con presentaciones memorables en el Teatro Amira de la Rosa, en la Caseta de la Zona, y pare de contar. Entonces, reconstruyo esas vivencias, las participaciones más memorables en la ciudad, incluidas las 2 veces en que ganaron el Congo de Oro en el carnaval, que ellos no lo tenían claro tampoco, que fue en el año 2006 y 2010. Entonces, ese es un reportaje que tiene cifras, tiene estadísticas, tiene diálogos, tiene conversaciones, tiene un selecto álbum fotográfico, cuenta con el prólogo de una reconocida figura de la investigación musical en Colombia,
como lo es el caleño Humberto Valverde. La revisión del texto la hizo Félix Pizarro, un profesor de español. Tiene además este libro como valor agregado la discografía completa de los músicos elaborada por el investigador Andrés Campo Uribe. La fotografía me la cedió el amigo Orlando Campero, que me hizo el diseño, una fotografía original del nuevo día de Puerto Rico. Hay un dibujo de Rubén Miranda. En fin, es un libro que... Fausto, Señor. Tenemos entendido que el libro va a ser presentado en los próximos días precisamente en Puerto Rico, en una de las universidades de la isla. ¿Cómo se logra este vínculo y sobre todo en esta tierra que es tan del corazón de los artistas? Así es, querido. Te comento que el libro lo presenté en el Carnaval de las Artes de este año, en la Feria del Libro de Bogotá y en la Feria Latinoamericana del Libro en Cartagena, la sexta feria. Ahí conocí a un escritor, dramaturgo, narrador excelso, puertorriqueño, Carlos Canales, quien llegó en compañía de su compatriota Carlos Rivera. Carlos Canales, que ha ganado muchos premios, es un maestro de estudio y de experiencia. Él lleva el libro a Puerto Rico y se lo enseña a el licenciado Alberto Martínez Márquez, quien es el director del programa de humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla. El hombre le interesa y me extiende una invitación para presentarlo el día 28 de noviembre, es decir, de hoy en 8 días viajo a Puerto Rico y será el próximo martes. Es la presentación de mi libro en un claustro para periodistas, para estudiantes, profesores, etcétera. Entonces es un hecho que realmente me honra el que Puerto Rico, cuna de Bobby Cruz, una de las voces más grandes de la salsa, haya tenido a bien invitarme para la presentación de este libro, que ha sido ante todo una bendición de Dios Todopoderoso. Fausto, muchas gracias, hermano. De verdad que estamos muy contentos, muy orgullosos, porque tu producción literaria no conoce de fronteras. Es ilimitado el trabajo que vienes haciendo, lo conocemos hace muchos años. Queremos agradecerte este espacio, este tiempo que nos has entregado ahí, Cultura, para conocer algo de tu vida y de tu trabajo literario. Y buena suerte, Fausto, con este libro que ya está recorriendo el mundo. Un abrazo, Fausto Pérez. Gracias, querido José, que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Estaré en Cali en la Feria del Libro, la Feria de Cali me invitaron también en diciembre, Dios mediante. Bueno, allá estaremos abrazando tu producción literaria. Un abrazo al amigo, periodista, comunicador social de la Universidad Autónoma del Caribe, profesor, escritor, investigador, musicólogo y ante todo un extraordinario amigo. Muchas gracias, Fausto Pérez Villarreal. Bueno, seguimos en Cultura.